Iglesia, buenas noches. Espero que estén bien ahí en sus hogares. Doy gracias a Dios por poder estar aquí y compartir la palabra hoy. Es un privilegio poder hacerlo y espero y sé que el Señor nos hablará en esta noche. Solo es que dispongas tu corazón y que dejes que el Señor te hable, que tengas hoy un espíritu enseñable para que Dios hable a tu vida. Entonces, ahí donde estás, cierra tus ojos y oremos a Dios para que el Espíritu tome el control en este momento. Espíritu de Dios, precioso Padre, precioso Jesús, hoy estamos aquí para buscar más de ti. Hoy estamos aquí porque queremos conocerte más, porque tenemos deseo por conocerte más a ti, por llenarnos más de ti, precioso Dios. Hoy quiero pedirte, Espíritu Santo, que llenes cada persona que está ahí conectada, que en este momento tu presencia, tu Espíritu Santo llene cada hogar donde se está buscando de tu presencia en este momento. Que en este momento, Espíritu Santo, tú llenes con tu poder, con tu gloriosa presencia a todo aquel que está conectado en esta noche. Hoy oro para que seas tú hablando y que no sea yo, sino sea tu misma voz hablándonos a todos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy, iglesia, le puse el título a la prédica Yo me llamo. Sí, así como el programa que conocemos aquí en Colombia, Yo me llamo. Bueno, todos conocemos este programa y ya vamos a ver por qué le puse así a esta enseñanza. Y el programa consiste, por si algunos no lo saben, y es que es un programa de concurso donde las personas llegan a imitar a su artista favorito y cada semana van eliminando personas y van avanzando los que cada vez se parecen más a su artista favorito y obviamente gana el que tenga el mayor parecido al artista que esté imitando. Y creo que el mandamiento, uno de los mandamientos que también es el mayor propósito de todo cristiano, es parecernos cada día más a Jesús. Esa es la meta del cristiano. Más que ganar almas, más que hacer cualquier cosa, la meta y propósito de nosotros es parecernos cada día más a Jesús. Es un trabajo, es un proceso arduo, pero que vale la pena los resultados. En Efesios capítulo 6, Efesios capítulo 5, verso 1 dice, Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces vemos aquí que este es un mandamiento. Dios nos está ordenando a imitarle, a ser imitadores de Jesús. Pablo también dijo, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Lo dijo en 1 Corintios 11:1. Esa es nuestra meta. Ser cada día como Jesús, parecernos cada día más como Jesús, quitar aquellas cosas de nuestra vida que nos hacen diferentes a Él y agregar a nuestra vida las cosas que nos van a hacer más parecidos a Jesús. Ese es nuestro trabajo diario. Eso es lo que Dios quiere cada día. Nunca llegaremos a ser iguales a Dios o perfectos como Dios, pues simplemente somos, como dice esa palabra, imitadores. Somos una imitación de Jesús. Nunca llegaremos a ser perfectos e igual como Él, pero de todas formas tendremos que esforzarnos en parecernos cada día más a Él. Es un trabajo y un proceso diario. De hecho, la palabra cristiano quiere decir Cristo pequeño o seguidores de Cristo,
de Jesús. Esta palabra fue por primera vez usada en Hechos, o por primera vez vista en Hechos. Y lo estaban utilizando, en esa época lo utilizaban como una burla. Ese nombre era más que todo una burla para referirse a aquellos que eran seguidores de Jesús. Les decían cristianos o cristos pequeños. Pues obviamente con el paso del tiempo, este nombre identifica ahora a los seguidores de Cristo. Entonces, cristianos, entonces es Cristo pequeño. Quiere decir una imitación de Cristo. Nosotros tenemos que ser imitadores. Somos imitadores de Jesús, de su vida, de sus hechos. La palabra cristiano no solamente es un título que determina o me ubica dentro de un sector religioso. Eso no significa ser cristiano. No me identifica como el seguidor de una religión. La palabra cristiano es un título que muestra un estilo de vida. El título de cristiano determina una identidad. Yo no puedo decir que soy cristiano y no vivir como Cristo. Yo no puedo decir que soy cristiano y vivir deshonestamente, mintiendo, diciendo groserías, viendo pornografía, andando en infidelidad, en fornicación, adulterio. No puedo estar haciendo negocios ilegales, no puedo estar robando, no puedo estar haciéndole el mal a la gente y decir que soy cristiano. Porque el ser cristiano es un título honorable que merece respeto y merece la mejor de las conductas. Por eso el cristiano es una vara alta, un estándar de vida alto. Yo no soy cristiano por ir a la iglesia. Yo no soy cristiano porque voy a determinada congregación. Yo soy cristiano porque todos los días vivo como Jesús. Porque todos los días mis acciones son como Jesús. Porque la gente cuando me ve a mí, ve a Cristo. Yo soy cristiano porque soy un reflejo de Jesús. El proceso de ser cada día como Jesús no es algo natural, no es algo que se da en mis propias fuerzas. Es un proceso sobrenatural con la ayuda del Espíritu Santo. Pues dice la palabra en Filipenses 1:6 que la obra que Él empezó en mí la va perfeccionando día a día hasta que llegue Cristo. Es una obra que empezó Dios en mí. Es como ser barro en las manos de Dios. Es una obra que Él empezó y día a día nos va moldeando, cada día nos va formando para parecernos cada vez más a Jesús. Es como aquel pintor que está viendo ahí a la persona y está tratando de dibujarla tal cual como es. Asimismo, esa obra que empezó Jesús en nosotros, día a día la va perfeccionando hasta que nos parezcamos cada día más a Él. Tenemos que dejar que Él nos moldee, tenemos que estar plenamente rendidos y no endurecer nuestro corazón, porque un corazón duro no se puede moldear. Solamente se pueden moldear los corazones blandos, los que están rendidos a Dios, los que dicen: Señor, aquí estoy, tómame y cambia mi vida, y que cada día sea yo más como tú. Así que ese proceso que Dios empieza en nosotros es un proceso de santificación. Y la santificación no es un cambio de comportamiento. No es que me comportaba mal y ahora me comporto bien. La santificación no es eso. Ni tampoco el cristianismo es eso. La santificación es un cambio de corazón. Mi corazón cambia. Por lo tanto, mis comportamientos cambian. Primera Tesalonicenses 5:23 dice, vamos todos a Primera Tesalonicenses 5:23. Dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Démonos cuenta que Dios es el que nos santifica.
Dios es el que hace esa obra santificadora en nosotros. Nosotros no podemos ser santos por nosotros mismos. No podemos pretender actuar bien y obrar bien, porque la carne no lo quiere hacer, ni lo puede hacer. Lo único que puede cambiar nuestras vidas y santificarnos es Dios mismo. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu y alma y cuerpo serán guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que Dios es el que nos va santificando y nos va formando día a día. Para ser como Dios o imitadores de Dios, tenemos que crecer en el conocimiento de Jesús. Es que es la única forma de saber cómo era Jesús es a través de la palabra. Para ser como Jesús tenemos que verlo en la palabra de Dios. Así como en ese programa de imitación, los que quieren imitar a sus artistas tienen que ver videos y mirar bien sus movimientos, cómo se vestía, cómo hablaban. Así también nosotros tenemos que mirar a Jesús en la palabra e imitar sus hechos, imitar sus palabras e imitar sus conductas para que cada día podamos parecernos más a Él. Entonces, hoy vamos a ver 3 características de Cristo, las cuales tenemos que imitar. 3 características de Cristo que tenemos que imitar. Son 3 características generales que tenemos que imitar de Cristo. Son caracteres o formas de que tenía Cristo de vivir y de actuar. Y esas formas tenemos que imitarlas. Lo primero que tenemos que hacer, en lo primero que tenemos que imitar a Jesús, en lo primero que debemos imitarlo, es en su amor. Efesios 1:2 lo dice. Efesios 1:2 dice, un momento, perdón, Efesios 5:2, Efesios 5:2. Miremos desde el versículo 1, que es el que estábamos viendo anteriormente. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Aquí nos está diciendo que tenemos que imitar a Jesús en su amor, porque Él nos amó tanto que entregó su vida hasta morir. Esa es la forma. El amor es sacrificial. Si tú no te sacrificas por los demás, no estás mostrando amor. Tienes que sacrificarte a ti mismo para demostrar el amor. El amor cuesta mi comodidad, porque estoy negándome a mí mismo para darle bendición a otra persona. Porque también nos enseña Jesús que es fácil amar a los que nos aman. Jesús también nos enseña a amar a nuestros enemigos. Jesús amó aún a sus detractores. Jesús, cuando lo estaban maltratando, cuando estaba siendo azotado, cuando estaba siendo humillado en el proceso de la crucifixión, Él simplemente dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. El amor perdona aún a los enemigos. El amor perdona aún a los que nos ofenden. El amor pone la otra mejilla, no se defiende. Jesús pudo defenderse, pero no lo hizo por amor. El amor no guarda rencor, y más adelante vamos a verlo. Y dice que Jesús dejó toda su comodidad, dejó toda su gloria para venir a ser como nosotros y servir, porque Él vino no a ser servido, sino a servir. El amor muestra servicio a los demás, muestra que tú estás dispuesto a ayudar a los demás. Jesús caminó y mostró su gracia y su amor en las calles, dio de comer al pobre. En eso tenemos que imitar, tenemos que dar de comer alimento físico y espiritual al que no conoce de Cristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Imitarlo en lo que Él hizo por los demás. Oraba por los enfermos. Eso también tenemos que imitarlo. Así también mostramos el amor cuando oramos por el enfermo, cuando compartimos
el evangelio al que no conoce a Jesús o al que no ha recibido a Cristo. Ir y compartir y evangelizar. Así mostramos amor por el que está perdido. Eso es amor. Tenemos que imitar a Jesús en el amor, en el entregarnos. Muchas veces queremos estar cómodos y no hacer nada por los demás, sino solamente por nosotros, por mi familia, por mis proyectos. Pero no, el amor se demuestra cuando tú le das una ayuda a alguien, le mandas de tu tiempo a alguien sin esperar nada a cambio. Cuando tú sirves sin esperar nada a cambio. Cuando tú das de tu tiempo para escuchar a alguien y darle un consejo. Cuando tú tomas de tu tiempo para orar por esa persona. Cuando ves a alguien que necesita, lo ves afligido y necesita oración y vas y ora. Eso es dar, eso es amor. Eso es salirte de tu zona de confort para dar a los demás. Porque dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 4 al 7, dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. En esto tenemos que imitar a Jesús, en ser paciente y siempre ser amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso, no es grosero ni egoísta, no se enoja por cualquier cosa, no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho, no aplaude a los malvados, sino a los que hablan con la verdad. El que ama es capaz de aguantarlo todo, de creerlo todo, de esperarlo todo, de soportarlo todo. Eso es el amor y tenemos que imitar a Jesús porque Jesús fue amor, es amor y Él fue así paciente, amoroso con nosotros. Así mismo nosotros tenemos que ser pacientes con los demás, no ser orgullosos, no ser envidiosos con las personas, no estar buscando qué hacen mal los demás para criticar y juzgar. El amor no está condenando a los demás, sino que el amor da vida y esperanza, bendice y edifica. Eso es el amor. En eso tenemos que parecernos e imitar a Jesús, en mostrar misericordia a todo el mundo, mostrar misericordia al prójimo, a todos. Que dice la palabra que vuestra amabilidad, vuestro amor, vuestro servicio sea evidente para todos. El amor tiene que ser evidente. No es un sentimiento, son hechos. Son hechos. Son acciones por los demás. La segunda cosa en la cual tenemos que imitar a Jesús es en su santidad. En su santidad. Primera de Pedro 1, 14 al 15. Primera de Pedro, vamos a leerlo. Primera de Pedro 1, 14 al... Primera de Pedro 1, 14 y 15. Dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en la ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad es otra característica que tenemos que imitar de Cristo. Jesús fue tentado en todo, pero nunca pecó. Por eso tenemos que imitarle, por eso tenemos que ser como Él. Y la santificación es un proceso en el cual te apartas de la contaminación del mundo, de los deseos de la carne. Eso es santificación. Santo significa apartado. Santificación significa apartarse. Es un proceso en el cual tú te apartas de las cosas del mundo. Te apartas del sistema corrupto, maligno y pecador de este mundo para hacer la voluntad de Dios, para vivir una vida santa que le agrade al Señor. Y yo creo que cuando buscamos al Señor, en la medida que buscamos a Jesús, Él nos fortalece para no caer en la tentación, porque siempre vamos a ser tentados y obviamente vamos a pecar. Una cosa es pecar, pero otra cosa es practicar el pecado. Los hijos de Dios no practicamos el pecado. Pecamos eventualmente porque no somos perfectos. Vamos en busca de esa perfección. Pero para no practicar el pecado, para no ser alguien que continuamente está pecando,
tenemos que buscar cada día más al Señor para que Él nos fortalezca en oración. Busquemos Hebreos 2:18. Hebreos 2:18. Permítanme un momento. Hebreos 2:18. Dice, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él socorre, Él libra a los que son tentados. Cuando tú le buscas, Él te va a librar, porque Él sabe lo que es la tentación. Él sabe lo que tú vives, Él sabe lo que tú sientes cuando eres tentado. Él sabe qué es vivir en esta carne. Por lo tanto, pero si tú le buscas, Él te va a fortalecer, porque la palabra de Dios dice que velad y orad para que no entréis en tentación. Busquemos cada día más a Jesús, llenémonos cada día más de Jesús y seremos fortalecidos para no pecar en el momento de la tentación. Entre más busquemos de Dios, menos buscaremos del mundo. Entre más tú busques de Dios, menos buscarás del mundo. Charles Spurgeon, el gran hombre de Dios, dijo: cuanto más del cielo haya en nosotros, menos de la tierra codiciaremos. Lo voy a repetir. Cuanto más del cielo haya en nosotros, menos de la tierra codiciaremos. Recordemos que Dios es el que nos santifica. Por lo tanto, cuanto más busques de Él, Él aparta y saca de ti toda maldad, toda iniquidad. Y cada día ese proceso va siendo mejor, ese proceso va siendo perfeccionado. Cuanto más te llenes del cielo, cuanto más te llenes de Dios, cada día van saliendo las imperfecciones. Va quitando Dios de tu vida lo que a Él no le agrada y va añadiendo a ti algo que a Él sí le agrada. Él te va formando a su imagen. Jesús fue radical con el pecado. Así también tenemos que imitar su radicalidad. Tenemos que ser radicales. No ser débiles en nuestros principios. No ser débiles en nuestra moral. Tenemos que ser radicales y decir no a todo aquello que nos contamina, a todo aquello que nos aparta de Dios, apartarnos de gente que nos aparta de Dios. Yo tuve que vivir eso, yo estuve en ese proceso de apartarme, de quitar de mí lo que me contaminaba. Tuve que dejar amigos del mundo, tuve que dejar de ver películas que me contaminaban, música que me contaminaba, programas que me contaminaban, y las reemplacé por amigos cristianos, por gente que me edificaba. Lo reemplacé por música cristiana que llenaba mi espíritu, y cambié también las películas por programas que me edifican, por programas que me edifican y no me contaminan. Sabemos que es muy difícil conseguir, no es tan fácil conseguir programas que hablen de Dios, pero sí muchos programas que pueden no contaminarte y pueden edificarte. Segunda de Corintios 7:1 dice, Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tiene que haber temor de Dios en tu corazón. Vamos perfeccionando nuestra santificación a medida que nos apartamos de lo que contamina nuestro cuerpo, de todo pecado, de toda inmoralidad, de todo pecado sexual, de las mentiras, de las envidias, de las murmuraciones, de las quejas, de la incredulidad. Día a día sacamos eso, de todo aquello que contamina no solamente el cuerpo, sino el espíritu, que contamina nuestra alma. Aparta, corta de ti lo que contamina y daña tu proceso de santificación. Así que tenemos que imitar
al Señor. Dice, sed santos como yo soy santo. Tenemos que imitarle. Es un mandamiento del Señor, imitarle en su santidad. Tanto como es un mandamiento imitarlo en el amor, hay que imitarlo en su santidad, en seguir las pisadas y andar y caminar como Jesús anduvo en santidad. Y lo tercero, en lo cual tenemos que imitar a Jesús, es en una vida llena del Espíritu Santo. Imitar a Jesús en una vida llena del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice, Jesús, lleno del Espíritu, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. Jesús pudo llevar una vida ministerial, y su vida como tal, su propósito lo pudo llevar a cabo por el poder del Espíritu Santo. Nosotros también vamos a tener vidas victoriosas, vamos a poder cumplir el propósito de Dios, vamos a poder vivir en santidad si nos llenamos del Espíritu Santo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté con nosotros, en nosotros y sobre nosotros, llenándonos de poder. Cuando estamos llenos de poder podemos orar y ver el poder de Dios, pero solamente con la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura se busca día a día en la comunión con el Espíritu Santo. Dice la palabra, no apaguéis al Espíritu. Quiere decir que día a día tú tienes que mantener el fuego del Espíritu encendido en tu vida. Jesús mantuvo encendido al Espíritu Santo a través de una comunión con Él, con el Espíritu de Dios, a través de una comunión con el Padre. Lo vemos en Marcos 1:35. Dice, muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, Jesús oraba. Jesús se levantaba en la madrugada a orar al Padre. Imagínense, Él era Jesús, el Hijo de Dios. Él era Dios. Y aún así, dependía del Padre. Aún así buscaba todos los días al Padre. Oraba al Padre. Si Jesús necesitaba del Espíritu Santo, y si Jesús necesitaba orar, ¿tú no crees que también debes orar? ¿Necesitas orar? ¿Cuánto más que Jesús necesitamos la oración? También dice aquí en Lucas 6:12, en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Es que la única forma de estar llenos de Dios es buscando el rostro de Dios, a través de la oración, a través de la palabra, llenándonos de su palabra, estudiando su palabra, mirando a Jesús para poder imitarlo, conocer a Jesús a través de los evangelios, a través de la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a imitar a Dios si no le conocemos? Si la única forma de conocerle es a través de su palabra y de la oración, de una conversación diaria con Él. Así que a través de la oración puedes llenar tu vida del Espíritu Santo. A través de una comunión con el Padre puedes tener una vida llena del Espíritu Santo. Pídele a Dios que te dé el Espíritu Santo. Pídeselo y Él te lo dará. Porque la palabra de Dios dice que si nosotros, siendo malos, damos cosas buenas a nuestros hijos, cuanto más, dice su palabra, Él nos dará su Espíritu si se lo pedimos. Pídele. La voluntad de Dios es que tú seas lleno del Espíritu Santo. Pídele que te llene con su Espíritu y Él te llenará. Él te lo dará porque Él quiere que tú estés lleno de su Espíritu. Entonces, seamos imitadores de Cristo en la oración. Imitemos a Jesús en la oración. Ese es el objetivo, día a día. En estas tres áreas, imitar a Jesús. En su amor, en su santidad y en la llenura del Espíritu Santo. Una vida llena del Espíritu Santo. Dios nos ordena todos los días a ser imitadores de Cristo. Mira todos los días qué hizo Jesús, cómo hablaba Jesús, cómo Jesús trataba a las personas. E imitemos sus pasos. Imitemos sus palabras. Cambia tu forma de hablar y habla como hablaría Jesús. Seamos imitadores del Señor. Ese es nuestro máximo objetivo. El objetivo es llegar a la meta, al final del programa, pareciéndonos lo más posible a Jesús. Esa es la meta y el propósito de todo cristiano.
Y eso es lo que Dios está pidiéndonos, porque esto no son solamente una sugerencia del Señor, es un mandamiento, imitar al Señor. Para que cuando tú imites a otros puedas decir lo que dijo el apóstol Pablo, imítame a mí, como yo soy imitador de Cristo. ¿Tú podrías hoy decir eso? ¿Tú le podrías decir hoy a tus hijos, a tu familia, a los que te conocen, puedes decirle a ellos, imítame a mí, como yo imito a Cristo? Ese es nuestro punto, esa es nuestra meta, que un día podamos decirlo con confianza. Así que hoy, este era el mensaje que hoy quería traer a la iglesia, y sé que es un mensaje de parte de Dios, y Dios quiere transformar tu vida. Cuando nosotros cada día nos parecemos a Jesús, cada día estamos siendo una mejor versión de nosotros mismos, porque estamos pareciéndonos cada día más a Jesús, a Dios. Y el Señor hoy quiere ayudarte en ese proceso. Llénate con su Espíritu Santo y deja que el Espíritu Santo empiece a trabajar en tu vida y a sacar todo lo que te desagrada. Tienes que obedecer, tienes que cortar con lo que a Él no le agrada, con todo lo que te contamina. Entonces vamos a orar y dejar este tiempo en manos de Dios. Señor, gracias por tu palabra. Somos hijos amados. Tu palabra dice ahí en Efesios 5 que como hijos amados seamos imitadores de Dios. Así que como hijos tuyos queremos imitar a nuestro Padre. Todo hijo, cuando tiene un buen padre, un excelente padre, lo imita, quiere ser como Él. Padre, que nosotros nos parezcamos cada día más a ti, que cada día nos parezcamos más a Jesús, nuestro Señor. Ayúdanos en nuestro proceso de santificación. Ayúdanos cada día a parecernos más a Jesús en el amor, en la santidad y en una vida llena del Espíritu Santo. Espíritu de Dios, llena ahora nuestras vidas. Espíritu de Dios, llena a cada persona que está conectada en esta noche. Santifica, obra, Señor, esa santificación en cada persona que está en esta noche conectada. Ayúdale a vencer sus debilidades. Saca de sus corazones, de sus vidas, toda maldad, todo pecado, todo lo que le contamina. Santifícalos por completo, Padre Santo, como dice tu palabra, para que nosotros podamos llegar irreprensibles hasta el día que llegue Jesucristo. Y sabemos que esa obra que empezaste en nosotros día a día la vas perfeccionando. Señor, ayúdanos, Señor, a ser buenos imitadores de ti, a dejar el nombre de Cristo en alto, y que la gente cuando nos vean un reflejo de Jesús, que cuando nos vean a nosotros, vean hablar a Jesús, actuar a Jesús. Gracias te damos en esta noche, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia, Dios los bendiga y nos vemos en otra oportunidad.